cómo yo me encuentro con Jesucristo. Hoy día veíamos en la primera lectura de la Santa Misa del día de hoy, del libro de Jeremías. Yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje, capítulo 2 de Jeremías, si han estado en misa, pero voy a referirme a ese pasaje porque nada es casual. Y entonces justamente Jeremías, enviado del Señor, da un oráculo al reino de Judá en tiempos del rey Joaquín, hijo del rey Josías, que no era tan fiel como su padre. Porque ustedes saben, Ezequías y Josías, después de David, se consideran que eran los reyes de los pocos reyes del reino de Judá que fueron fieles al Señor, porque todos los otros hicieron cosas que el Señor reprueba, dice. Los distintos pasajes del libro de Samuel, primera y segunda de Reyes, y también los distintos profetas, las crónicas. Y entonces hemos empezado justamente a leer el libro de Jeremías, y Jeremías en el capítulo 2, en el pasaje que hemos escuchado hoy en la misa, los que han estado en misa, lo voy a leer mejor. Dice: el Señor me dirigió la palabra, grita y que te oiga todo Jerusalén, esto dice el Señor. Recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me tenías de novia cuando ibas detrás de mí por el desierto, por tierra que nadie siembra. Israel era sagrada para el Señor, fruto primero de su cosecha. Quien probaba de ella la pagaba. La desgracia caía sobre él. Oráculo del Señor. Los traje a una tierra de huertos para comer sus frutos deliciosos, pero entraron y profanaron mi tierra. Hicieron abominable mi heredad. Y aquí viene el punto que quiero conectar con la reflexión. Y se va a referir a 4 personajes: a los sacerdotes, a los escribas, a los doctores de la ley, a los pastores y a los profetas. Y entonces empiezan estas amonestaciones. Los sacerdotes no preguntaban dónde está el Señor. Entonces, un problema es no saber dónde encontrar al Señor. Otro segundo, los escribas, los expertos en la ley, no me reconocían. Es decir, no reconocer al Señor. No preguntar dónde encontrar al Señor. No reconocer al Señor. Los pastores se rebelaron contra mí. Y en cuarto lugar, los profetas profetizaban por Baal. Fueron tras ídolos. Y entonces nosotros tenemos que ver justamente lo que les está diciendo Jeremías, de alguna manera, es que no han tenido ni han sido, diríamos, discípulos misioneros. A las personas que el Señor les encargó esas responsabilidades no las cumplieron. Diríamos en una palabra contemporánea, se mundanizaron, se acomodaron a las criaturas, a las cosas creadas, no al Señor. Por eso el Señor va a hablar de esos aljibes agrietados, donde el Señor les daba sus dones. Y entonces, con eso en mente, nosotros, yo les decía en la mañana en la Eucaristía, si 2600 años después esas cosas ya no existen, ya han sido, diríamos, corregidas, superadas, o esos problemas subsisten, pero creo que este pasaje es muy importante. Y entonces ahora les voy a mencionar diríamos, ¿dónde encontrar al Señor? Que responde esta primera pregunta que uno se tendría que hacer. Y que en este documento, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, los obispos de nuestro continente responden.
y identifican 12, diríamos, 12 lugares teológicos, podríamos decir. Uno primero la iglesia, otro la Sagrada Escritura, la liturgia, la Sagrada Liturgia, la Eucaristía, el precepto dominical, el sacramento de la reconciliación, la oración personal y comunitaria, la comunidad viva de creyentes, los enfermos, la piedad popular, nuestra Madre Santísima, los santos a lo largo de la historia. Todos ellos, todos estos nos tienen que llevar a Jesús. No me quedo yo en el intermedio, sino todos me tienen que llevar a Jesús, porque ninguno de estos es Dios, no es Jesucristo. Jesucristo solo es el Señor, y nosotros buscamos a Jesucristo. Pero podemos quedarnos a medio camino, como cuando el Señor envía a sus apóstoles en la indicación, en ese envío, en la misión: vayan, no se queden por el camino, dice el Señor. Y entonces nosotros podemos caer en ese error. Ha sido el día de ayer, si no me equivoco, donde Jesús está hablando a los discípulos y se acerca un personaje, no se menciona quién, y le dice: tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Entonces el Señor va a decir: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra, los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y quién es el que nos enseña a hacer la voluntad del Padre, el enviado por el Padre? Jesucristo. Obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y entonces, claro, cuando uno escucha ese pasaje, lo que uno tiene que entender es que Jesucristo está haciendo una nueva creación, formando una nueva familia, la familia de los hijos de Dios. Ya no son los hijos de Jacob, ya no es una familia según la carne, sino, como le dirá el mismo Señor a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Porque Nicodemo también le va a preguntar a Jesús de noche: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Le dice: hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y entonces, cuando nosotros escuchamos ese pasaje, muchas veces la gente lo que dice es, se pone a aclarar este tema, ¿no? De si es que María tuvo otros hijos biológicos o no, si es que no fue virgen, etc. Claro, en ninguna parte se dice que esos hermanos eran hijos biológicos de María. Nosotros en la iglesia sabemos que eran parientes cercanos de María. Pero nos quedamos ahí. Pero lo cierto es que con María hay hijos, y María y los hermanos, y María y esos hermanos en la iglesia. Pero una iglesia no que quiere escuchar, sino una iglesia que quiere hablar. Y Jesús responde que hay que escuchar. Entonces, muchas veces nosotros somos así. Somos discípulos que creemos que es más importante lo que nosotros decimos que lo que el Señor nos dice. Y entonces eso no es lo propio del discípulo. Claro, el discípulo puede preguntar, el discípulo puede decir: no entiendo, a eso no se refiere. La cuestión es cuando el discípulo quiere decirle cosas al Señor, quiere aconsejar al Señor. Entonces tendríamos que preguntarnos: si está María en la iglesia, y están hermanos en la iglesia. Es decir, en la iglesia se tiene que tener el proceso de empezar a ser discípulo, misionero. Es decir, puede haber en la iglesia, podemos ser bautizados y no ser discípulos misioneros. Podemos haber hecho la primera comunión y no ser discípulos misioneros. Podemos haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, primera comunión, confirmación, y todavía no ser discípulos misioneros. Podemos recibir el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, los sacramentos de servicio, y no ser discípulos misioneros.
Podemos hacer retiros y muchas cosas y todavía no ser discípulos misioneros. Entonces nosotros tenemos que tener presentes y hacernos la pregunta.